Libro de Éxodo, en el capítulo 15, ahí en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, el capítulo 15, y vamos a leer del verso 22 al 27. Ahí va a estar nuestro mensaje. Hoy vamos a estar hablando sobre lecciones dulces en aguas amargas. Ese va a ser nuestro tema en esta tarde, lecciones dulces en aguas amargas. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 15, verso 22. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí, hermanos, ya Israel había salido de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo, y estaban, podríamos decir, respirando los primeros aires de libertad allí en el desierto. Estaban disfrutando de todas las emociones, de lo que fue aquella Pascua, de haber visto aquellas plagas que cayeron sobre Egipto, de haber visto cómo el ejército del faraón fue sepultado allí en el mar, y ahora ya estaban libres. Pero dice aquí la palabra de Dios que por 3 días no encontraron agua. Y entró allí el pueblo en un estado de desesperación. Y hablaron con Moisés. Le recriminaron a él por qué estaba faltando agua para el pueblo. Y llegaron a un lugar ilusionados de que allí tenían agua, pero resulta que las aguas eran amargas. Y ese lugar se llamaba Mara, las aguas eran amargas. Y ese va a ser, hermano, el tema de hoy, las lecciones dulces en aguas amargas. En primer lugar, en nuestra vida, cuando nosotros llegamos a un lugar de aguas amargas, nuestra fe es puesta a prueba. Y aquí estaba el pueblo de Israel frente a ese lugar llamado Mara, y la fe de ellos estaba puesta a prueba. Cuando nosotros pasamos por pruebas difíciles en nuestra vida, momentos duros que no le encontramos explicación, esos son buenos momentos para reflexionar, hermanos, y para aprender lecciones de Dios. Amén. Siempre las experiencias amargas y dolorosas en nuestra vida nos van a dejar grandes lecciones. Aquí, por ejemplo, estaba el pueblo junto a esas aguas, pero no se podía beber. La ilusión se había caído al piso, el entusiasmo estaba en el piso, la moral en el piso. Todo era abatimiento, y los que tenían fuerza para quejarse a Moisés era por qué no había agua para el pueblo. Pero Dios tenía lección para el pueblo, Dios los quería probar. Hace algunos pocos días, hacía como casi 3 meses que yo no recibía ninguna ofrenda, ¿no? Y estaba ahí, la economía estaba cayendo, las reservas estaban ahí, y alguien se acordó de mí en Estados Unidos y me envió ahí una ofrenda, ¿no? Y entonces
Hablo después con el pastor y le digo, qué bien, gracias, fue muy oportuno ese envío. Le digo, mi fe estaba siendo puesta a prueba. Y Dios proveyó. Y bueno, y de paso le digo, pocos días después, 2, 3 días después, recibí otra ofrenda también desde Bolivia. Y ya se reacomodó la economía. Pero a veces en diferentes áreas de nuestra vida, nuestra fe es puesta a prueba. Y el pueblo estaba aquí en el desierto, frente a aguas amargas, y la fe estaba puesta a prueba. Hubo un hombre en la Biblia, él se llamaba Jairo. La Biblia dice que este hombre era el principal en la sinagoga. No vamos a leer, yo solamente le voy a dar la cita en Lucas 8, del verso 40 hasta el 56. Allí se nos habla de este hombre, Jairo. Su fe estaba siendo puesta a prueba. Pues dice la Biblia que él tenía una hija de 12 años de edad y esa niña estaba muriéndose. Así que se imagina usted un padre desesperado y él se entera que Jesús venía en esa zona. Así que él va al encuentro de Jesús. La meta de Jairo era encontrarse con Jesús y pedirle que viniera a su casa y que pudiera sanar a su hija que estaba muriendo. Cuando él ve a Jesús, dice el Evangelio que la multitud le oprimía al Señor. Eso quiere decir que todos venían allí, los curiosos y los que estaban esperando milagros y los que querían escuchar un gran sermón, todos venían sobre Jesús y no lo dejaban caminar. Cuando parece que Jairo ya va a poder tener ese encuentro con Jesús, había otra persona que tenía la fe sometida a prueba, era una mujer. Esta mujer traía una enfermedad, dice que por 12 años también, por 12 años tenía flujo de sangre, tenía una pérdida de sangre. Y eso era algo vergonzoso, era algo que le quitaba la libertad, era algo que no la hacía feliz. Otro de los evangelios dice que esa mujer había gastado todo cuanto tenía el médico y nadie la había podido solucionar. Y ahí Jairo estaba desesperado, su hija de 12 años muriéndose, pero esta mujer también tenía urgencias y esta mujer se va ganando espacio entre la multitud y llega Jesús y sin hablar con él toca el manto de Jesús y automáticamente esa mujer se cura, se sana. El problema encontró solución. Y cuando Jairo ahora lo tiene a Jesús y le plantea el tema de su hija que se estaba muriendo, alguien llegó desde su casa y le dice, no lo molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Qué golpe tremendo, ¿no? Un balde de agua fría, como decimos. Pero Jesús rápidamente, que entiende nuestro dolor y nuestro sentimiento, él se dirige a Jairo y le dice, no temas, cree solamente y vivirá. La fe de Jairo estaba puesta a prueba. Igual que el pueblo ahí junto a las aguas de Mara, las aguas amargas. Nosotros también, hermanos, podemos pensar en José. ¿Recuerdan? El de los hijos de Jacob. La Biblia se nos cuenta que José era el hijo preferido de Jacob, pero era el hermano odiado. Los hermanos le aborrecían, dice la Biblia. Y a tal punto que planearon quitarle la vida. Finalmente, en una discusión, los hermanos se ponen de acuerdo y deciden no matarlo, pero abandonarlo en una cisterna, en un pozo en el desierto, y que se muriera solo. Y luego que hicieron eso con José y lo dejaron allí en esas cisternas, uno de ellos vio una caravana de ismaelitas y madianitas, los dos términos usa la Biblia. Y dice, ¿y qué tal si lo sacamos de la cisterna y hacemos negocio? Y ahí José es sacado de la cisterna y es vendido como esclavo. Y es llevado a Egipto. Y allí un general del ejército llamado Potifar lo compra. Ya era propiedad de Potifar, lo puso a trabajar en su casa. Y la mujer de Potifar se enamora de José. José no quería saber nada con esa señora, porque su responsabilidad era otra en la casa. Era un hombre serio. José era un hombre que en la Biblia usted le ve hacer todas las cosas bien.
pero todas las cosas le salen mal. La mujer ese un día comenzó a gritar y lo empezó a acusar a José de que había querido abusar de ella. Y José termina en la cárcel. Hasta que usted llega al capítulo 50 de Génesis, bien al final del libro, y en el verso 20, José dice estas palabras, que todas aquellas cosas que le habían querido hacer mal, Dios las guió, las condujo para bien. José en toda su vida fue un hombre que su fe fue sometida a prueba. José tuvo que pasar por aguas amargas en su vida, y todos nosotros en nuestra vida vamos a tener que prepararnos, porque más de una vez vamos a estar frente a aguas amargas. Amén. Experiencias amargas, experiencias dolorosas. Cuando miramos otros hombres de la Biblia como Pablo y Silas, después que en Filipo fueron apaleados, fueron puestos ellos en la cárcel, ellos también tuvieron que pasar por aguas amargas. Y así podemos ver en la Biblia mucha gente pasando por aguas amargas. Quizás el ejemplo que nosotros más tenemos presente de los sufrimientos tiene que ver con Job, ¿se acuerdan? Cuando en el capítulo 2 del verso 3 al 10 pasan muchas cosas. Satanás vino de dar una vuelta en el mundo. Dios le preguntó a Satanás si no había visto a su siervo Job, que era un varón recto. Dios le dijo, es un varón perfecto, es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice a Dios que tenía que someterlo a prueba, y si lo ponía a prueba le iba a escuchar blasfemar. Y Dios le dijo, puedes tocar, pero no quitarle la vida. Y Satanás planeó una sarna maligna que vino sobre el cuerpo de Job, y dice la Biblia que él terminó allí en un basural, sobre cenizas, dice la Biblia. Eso quiere decir en un lugar de desperdicio. Ese hombre que había tenido todas las comodidades, las bendiciones en su vida, ahora estaba solo en un lugar maloliente de desperdicio. Y ustedes recuerdan cuando Job pasó por las aguas amargas, aún su propia mujer, su esposa, le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Así todo iba mal en la vida de Job. Pero dice la Biblia, ya llegando al capítulo 42 de su libro, y en el versículo 10, dice que Dios puso fin a la aflicción de Job y le devolvió el doble de todas las cosas que tenía. Algunas personas de la Biblia pasaron por aguas amargas. Nosotros también vamos a pasar muchas veces por aguas amargas, y allí en ese lugar nuestra fe va a ser probada. En ese lugar de las aguas amargas es donde el diablo trabaja, y muchas veces el diablo nos va a invitar a desertar de la fe, a abandonar los caminos del Señor, a cortar la comunión con el Señor, a alejarnos de las cosas de Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles, el diablo no descansa, nos aturde con consejos para que nos olvidemos de Dios. Por eso, hermano, en nuestra vida muchas veces nuestra fe va a ser probada. Recordando personas, hombres que pasaron por aguas amargas. Hay mujeres en la Biblia que pasaron por aguas amargas. Una de ellas se llamaba Noemí. La historia de esa mujer está en el libro de Ruth. Era una familia que vivía en la ciudad de Belén. Una familia que corrió detrás de una ilusión, de un espejismo, de algo que no era real. Había hambre en la tierra, ellos oyeron esa noticia, pero ellos estaban en Belén. Belén significa la casa de pan. No tendrían nada que temer. Pero ahí entre Noemí y su esposo, que se llamaba Elimelec, decidieron tomar a sus hijos e irse a vivir a la tierra de Moab. Dejaron el lugar de bendición por miedo a que el hambre les tocara, por miedo de pasar por aguas amargas en su vida. Pero las aguas amargas estaban donde fueron, no donde dejaron. Y cuando se fueron allá a la ciudad de Moab, Elimelec murió allí. Al poco tiempo sus hijos se casan con mujeres de ese lugar, y los dos hijos mueren. Uno se llamaba Malón, el otro Kelión. Y quedaron allí 3 mujeres viudas. Noemí, la madre de los muchachos, esposa de Elimelec, y quedó allí viuda Orfa, y quedó viuda Ruth, la moabita. 3 mujeres viudas, 3 mujeres pasando por tiempos de dolor. Ahora, lo que es interesante en esa historia es que el nombre de Noemí significa dulce y placentera.
Una mujer que tenía una vida feliz, una vida llena de gozo, ahora estaba pasando por aguas amargas. Y exactamente como el nombre de estas aguas que encontró el pueblo de Israel, ella le empieza a decir a la gente: no me llamen más Noemí, quiero que me llamen Mara. El mismo nombre que estas aguas. Ella dice: llámeme Mara, porque en amargura me ha puesto el Omnipotente. Ella reconoció, entendió que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y el estar fuera de la voluntad de Dios siempre nos va a hacer beber aguas amargas. Jonás fue otro de los hombres que tuvo que beber aguas amargas por encontrarse fuera de la voluntad de Dios. Y así, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar una cantidad de personas que pasaron por aguas amargas y llegamos a nuestros días y llegamos a nuestra vida, y nosotros tenemos que prepararnos, porque cuando tengamos que enfrentar aguas amargas, nuestra fe va a ser probada. Cuando las aguas amargas tocan nuestra vida o llegan a nuestra vida, el diablo anda de fiesta. Cuando el diablo nos ve sufrir o cuando el diablo nos ve preocupado, él se pone feliz porque piensa que nuestra fe se va a derrumbar y que nos vamos a olvidar de Dios y nos vamos a alejar de sus caminos. Y el diablo siempre sueña que en las aguas amargas no aprobemos el examen para volver a estar en sus garras. Y ahí él nos tiene a su merced para lastimarnos, para castigarnos. Por eso, hermano, el pueblo de Israel, en esos primeros días de libertad en el desierto, ese pueblo tuvo que enfrentar aguas amargas. Su fe fue probada. Por eso dice ahí uno de los textos que hemos leído: y los probó Jehová allí. La pregunta es: cuando nuestra fe es probada, ¿salimos airosos? ¿Salimos victoriosos? O cuando somos probados en nuestra fe, andamos ahí derrotados, aplastados, dando vergüenza. Hermanos, lo que se aprende en las aguas amargas son lecciones dulces. Siempre cuando Dios permite que nuestra vida pase por aguas amargas, es la oportunidad de aprender lecciones dulces. En segundo lugar, quiero que volvamos a leer allí, porque les quiero hablar del segundo punto, que cuando estamos en aguas amargas hay peligro de murmuración. Es decir, que cuando estamos en un momento difícil, crítico en nuestra vida, hay peligro de murmurar. Observe otra vez, Éxodo capítulo 15, verso 24. Dice la palabra de Dios: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Como dijimos, hermanos, las murmuraciones se levantaron. Sonó muy feo en el desierto el oír un pueblo murmurando, un pueblo blasfemando, un pueblo enojado con Dios, pero se descargaron con Moisés. Vinieron al líder, vinieron al pastor del desierto a recriminarle que no había agua. Todo el pueblo comenzaba a ponerse de acuerdo y empezaron a acorralar a Moisés y a exigir a Moisés y a quejarse delante de Moisés por la situación en la que ellos estaban pasando. Frente a las aguas amargas, hermanos, entramos en una zona de riesgo. Siempre en nuestra vida, cuando nos toca enfrentar aguas amargas, estamos en la zona de riesgo y el peligro de desertar, de abandonar el camino del Señor, de abandonar nuestra fe. Cuando estamos frente a aguas amargas, el diablo no descansa, trabaja horas extras, porque el diablo ve en esa situación la oportunidad de derrumbarnos, de destrozar nuestra fe. Vinieron aquí sobre Moisés, pero ¿qué hizo el hombre de Dios? Lo que es aconsejable para todos nosotros cuando pasemos por un momento difícil en la vida. Todos nosotros, cuando pasemos por aguas amargas, tenemos que hacer lo que hizo Moisés. Observe otra vez qué hizo él. Dice versículo 25: y Moisés clamó a Jehová.
Eso es lo que hay que hacer cuando estamos frente a aguas amargas. Clamar a Jehová. No ir y decirle al pastor, pastor, ore por mí, que estoy pasando por una prueba difícil. Ir a los diáconos, al misionero, decir, hermanos, oren por mí, que estoy pasando problemas serios. No, Moisés fue directamente él, a Dios, a consultar con Dios, a buscar la guía de Dios, la dirección de Dios. Estaban en un problema serio, estaban en aguas amargas. Y Moisés nos enseña el camino de cómo salir de esa situación. Hay que clamar a Dios. Amén. Hay que hablar con Dios. Quizás a doblar las rodillas como no estamos acostumbrados a hacerlo. Ponernos allí. Yo les conté a ustedes, allí en esa madrugada en el mes de marzo, cuando mi nieto le tuvieron que llevar y lo tuvieron que operar. Y yo estaba ahí, mi hija no le permitieron quedarse con él. Y así, adolescente, tuvo que quedar solo en el sanatorio, no sabía ni qué médico lo iba a operar ni nada, pero no había forma, había que operarlo. Y esa madrugada yo estaba ahí llorando y doblando las rodillas y todo eso. Eso fueron pasar por aguas amargas para mí. Y hace tiempo que no oraba de rodillas cuando lo hice ahí. Y después vino otra agua amarga más, de otra persona, y tuve que volver a doblar las rodillas. Y a veces uno se pregunta, ¿es necesario llegar a esas situaciones límites para doblar las rodillas? Cuando estamos en aguas amargas, Moisés dice, hay que clamar a Dios, hay que orar a Dios. Un día Elías, aquel predicador, el predicador de fuego, estaba allí frente al hijo de una mujer viuda que había muerto. Y Elías tuvo que orar. Aquel chico resucitó. Aquella mujer que había sido estéril, que no había podido tener hijos, y cuando logró tenerlo, el muchacho se muere. Y ahí estaba Elías en esa situación difícil. Y él encontró la solución orando a Dios. Y allí volvió la vida al cuerpo de ese muchacho. Daniel, cuando estuvo orando y lo enviaron al foso de los leones, Daniel no abandonó su vida de oración. Daniel vio como en Babilonia su pueblo estaba siendo oprimido, cómo el enemigo quería guiarlos a nuevos dioses, pero la fe de Daniel se mantuvo firme, y allí en el foso de los leones su fe lo mantuvo firme, y vino Dios y cerró por su ángel la boca de los leones. Gente que pasó por aguas amargas, y la oración es lo que lo ayudó. Pablo y Silas, cuando estuvieron presos, allí estaban en su culto de oración y de alabanza. Dice que cantaban alabanzas hasta las medianoche, y los presos los oían. Estaban con Dios. Hermano, cuando la vida nos ponga en aguas amargas, hay que clamar a Dios. Hay que clamar a Dios. No una oración ritualista, no una oración religiosa, no una oración hecha de memoria, sino orar, hablar con Dios, entrar en un diálogo profundo con el Señor, clamar a Él, y Él nos sacará de las aguas amargas. Pues siempre que estamos en aguas amargas, podemos tener una lección dulce de Dios. Siempre en las aguas amargas hay algo dulce que vamos a aprender de Dios. Si pueden mantener aquí el dedito, que vamos a volver para el final del mensaje, y le quiero llevar un momento al Salmo 55. El Salmo 55 es casi las mismas palabras que dice la carta de Pedro, pero el Salmo 55 y el verso 22 nos da un consejo de qué hacer cuando estamos en aguas amargas en nuestra vida. El Salmo 55 y el versículo 22. Vea cómo dice allí la palabra del Señor. Salmo 55 y el versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este texto, hermano, nos aconseja cómo debemos comportarnos cuando estamos en aguas amargas. Dice, echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. En otras palabras, el texto es una invitación a trasladar nuestro problema, no cargarlo,
El cargar nuestros problemas nos va a derrotar, nos va a aplastar. El texto dice, echa sobre Jehová tu carga, cuéntale a Él tus problemas, deja tus problemas en la presencia de Dios. Lo que hizo Moisés, clamó a Jehová. Clamó a Jehová. Y me gusta cómo termina el texto, dice, no dejará para siempre caído al justo. Podemos tropezar en la vida. El estar frente a aguas amargas nos puede hacer caer, pero Dios no nos va a dejar caído. Él va a extender su mano, su diestra nos va a levantar de la aflicción. Su diestra nos dará victoria cuando estamos en aguas amargas. Ahora preste atención, se lo voy a leer. Miren cómo Pedro dijo algo parecido. Él dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo mismo que dice el Salmo, la misma receta nos da Pedro, echando nuestra ansiedad sobre Él. Dios tiene cuidado de nosotros, porque cuando estamos en esa experiencia dolorosa, cuando estamos en aflicción, estamos confundidos, estamos aturdidos, tenemos muchas preguntas, no tenemos respuesta. A veces preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué he hecho mal? Y nos cuestionamos una cantidad de cosas, pero simplemente estamos pasando frente a aguas amargas, porque Dios quiere que aprendamos una lección dulce en ese lugar. En el mismo sentido, es lo que aconsejó el Señor Jesús cuando dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ahí están los consejos de la palabra de Dios para nosotros cuando estemos enfrentando aguas amargas. Frente a aguas amargas, nuestra fe es probada. Frente a aguas amargas hay peligro de murmuración. Pero hermanos, Dios usa esa mezcla, dicen allá en Brasil, esa mixtura de eventos amargos y dulces para que nosotros podamos aprender. Dios usa todas esas situaciones para que nosotros podamos aprender, porque Dios quiere trabajar en nuestra vida. Recuerdan que citamos hace el mensaje pasado de Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, es lo que quiere decir. Ese texto nos informa de que Dios está trabajando en nuestra vida. Nuestra vida que es caprichosa, que es rebelde, que se resiste a hacer su voluntad de Dios. Pero Dios no se rinde, Él sigue trabajando en nosotros. Él comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Hermanos, porque la meta de Dios es lo que dice Efesios 4:13, que todos seamos un varón perfecto de la estatura de Cristo. Esa es la meta de Dios. Y nosotros nos sentimos que estamos lejos. Nosotros sentimos que eso es un imposible. Pero yo pensaba hoy, digo, Dios toma su pincel de artista universal y empieza a colorear nuestra vida y empieza a poner los tonos ideales en nuestra vida. Y Él no va a descansar hasta que seamos un varón de la estatura de Cristo. Dios trabaja. El trabajo sería más rápido si nosotros fuéramos más dóciles. Si nosotros no fuéramos tan duros, tan resistentes y caprichosos y rebeldes, si no fuéramos así, hermanos, Dios trabajaría más rápido y Dios terminaría perfeccionando nuestra vida de un modo más rápido. Así que, hermanos, por último, nuestra fe es probada frente a aguas amargas. Frente a aguas amargas hay peligros de murmurar contra Dios. Y por último, hermanos, en aguas amargas nosotros podemos ver una gran provisión de Dios. A veces en otras situaciones, cuando la vida nos sonríe, cuando todo nos va bien, cuando no hay problemas, cuando las tormentas están lejos, entonces, hermanos, no vemos o no valoramos la provisión de Dios. Pero cuando estamos en aguas amargas, allí sí que valoramos cuando Dios nos provee de su gran solución. En este caso fue un árbol. Y volvemos ahí a Éxodo 15 y ahí vamos a terminar. En Éxodo 15, habíamos leído en el verso 25, después que Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y se endulzaron.
Y ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En primer lugar, un árbol, una provisión de Dios. Ese árbol cayó en las aguas amargas y de pronto el milagro, se endulzaron, se volvieron bebibles. Fue la gran solución. Y frente a eso, la pregunta: ¿qué clase de aguas estamos bebiendo hoy nosotros? ¿Qué clase de aguas está bebiendo usted? ¿Qué clase de agua estoy bebiendo yo? ¿Estamos bebiendo aguas amargas o estamos bebiendo aguas de bendición? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Se acerca la primavera, ¿qué clase de agua estamos bebiendo? Todo esto, hermano, es una enseñanza de dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Que Dios tome el control de nuestro hogar, que Dios tome el control de nuestra congregación. Un día, Dios puso en nuestro camino al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que fue levantado allí en la cruz del Calvario, muriendo, ocupando nuestro lugar, muriendo en esa cruz para dar salvación y vida eterna al pecador arrepentido. Nuestra vida que estaba allí atrapada en el pecado, envueltos de infelicidad, en alguno de esos lugares oscuros, inmundos de pecado, Cristo nos alcanzó. El árbol se cruzó en nuestra vida. El árbol de la cruz, la obra que se hizo allí en ese madero, empezó a producir carne en nosotros y empezó a poner dulzura en nuestra vida y empezó a poner sentido en nuestra vida, y hemos conseguido en Cristo una razón para vivir. El árbol de la cruz, y quien murió en ese lugar le puso sentido a nuestra vida. Dios puso ese árbol en nuestro camino. Así como las aguas fueron endulzadas, nuestra alma también recibió la dulzura de la bendición de tener a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso este mundo y la gente que conocemos que vive allí angustiada en un ambiente de desesperación, hay que hablarle de ese madero, de ese árbol de la cruz y de quién murió allí. Y si ellos pudieran creer en él, su vida será endulzada. Dice la Biblia, recordando que en Colosenses 1:20 dice que Cristo nos reconcilió con Dios mediante la sangre de su cruz. Cristo nos reconcilió con Dios mediante la sangre de su cruz. Y esa obra es la que saca a las personas de las aguas amargas. El incrédulo, el ateo, la gente que no quiere saber nada con Dios, cuando se cruza con Cristo, Él lo saca de las aguas amargas y le da paz mediante la sangre de su cruz, dice la Biblia. Y ahora, después, hermano, que ustedes y yo pasemos por aguas amargas, vamos a experimentar lo mismo que el pueblo de Israel. Después de esa experiencia dura, dolorosa, inesperada, llegaron a un lugar que se llamaba Elim. Y cuando miran en ese lugar llamado Elim, había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí estaba el agua, estaba el alivio, el refrigerio para el alma del pueblo. Y ahí estaba la sombra y las palmeras que producen su fruto. Todo eso habla de una provisión de Dios. Y cuando Dios nos saca de las aguas amargas, siempre va a proveer un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar donde nosotros sentimos que estamos creciendo en nuestra fe, un lugar donde nos damos cuenta de que todo está bajo el control de Dios, un lugar como en Elim nos sentimos. 12 fuentes de agua, 70 palmeras, el refrigerio que necesitaba el pueblo, refrigerio que necesitan las almas de hoy, necesitan encontrarse con Cristo. Él es la fuente de agua viva. Él es el que bebe de su agua, dice la Biblia, tendrá vida eterna. Y es eso lo que tenemos que transmitir. Eso es lo que nos comunica este capítulo 15 de Éxodo, de cómo tener una experiencia dulce en medio de aguas amargas. Las aguas amargas no es el fin, no nos vamos a ahogar en esas aguas amargas. De allí Dios nos sacará de esa situación crítica, Dios nos sacará a flote y Dios nos sacará de esas aguas amargas y nos hará disfrutar de la dulzura de sus bendiciones.
Bueno, que Él bendiga su palabra en este día y bendiga sus vidas. Amén.